Vamos a comenzar. La piel. Como bien habíamos hablado en ocasiones anteriores, y lo que los escuchan por primera vez, la piel es un órgano. Pongo ahí algunas de las funciones normales o básicas, sencillas de la piel, que es regula nuestra temperatura corporal. En el momento en que nuestro cuerpo, por algún motivo, eleva la temperatura, la piel la regula, y es cuando sudamos. Es una defensa de la piel para regular la temperatura. Hay otras formas de regular la temperatura, pero nos estamos enfocando a lo que es la piel. Sí, nos regula la temperatura, percibe los estímulos del dolor, tenemos raíces nerviosas en la piel y vamos a sentir dolor, también vamos a sentir placer, nos toca y sentimos, ¿sí? Nos hace sentir, nos hace percibir lo que es el tacto, lo que llamamos el sentido del tacto, ¿sí? Tanto ya sea como dolor o de placer, porque puede ser un golpe también, porque de hecho nos defiende de los golpes. Si la piel no existiera y me llegara un golpe de lleno, yo tendría un daño interno muy fuerte al próximo, digamos que está. Sin embargo, la piel tiene la cualidad de que me da como si fuera una especie de resorte que me defiende a través del colágeno, de la elastina y sus fibras, estas fibras que contiene, me da ese como soporte para los golpes, ¿sí? Si no, cualquier golpe, cualquier trancazo, imagínense los pobres boxeadores, ahí se quedan muertos ya. Y imagínense hasta qué grado dices, bueno, tan delgadita que es la piel, tan sencillita y carismática que se ve nuestra piel así nada más como si nada, ¿y a poco me puede llegar a ese nivel a hacer esa defensa? Claro que lo puede hacer, ¿sí? Bueno. Luego dice que nos permite que determinadas sustancias entren al organismo. Miren, en el órgano de la piel tiene la cualidad o la capacidad de absorción impresionante, ¿sí? A través de las redes sanguíneas, absorbe y penetra hacia las 3 capas de la piel y como dijimos es un órgano, que no es un órgano aislado, no es un órgano individual, es un órgano conectado a nuestros órganos internos, nos va a absorber, pero nos va a absorber lo bueno y nos va a absorber lo malo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado qué es lo que le damos a nuestra piel en aporte externo y a qué lo vamos a someter, a qué agresividad externa la vamos a meter. Y estoy hablando de químicos, de líquidos que yo me pueda poner en mi piel en general, no nada más en la cara, en toda la piel, que me pueda absorber y que me pueda ocasionar un daño químico a través del torrente sanguíneo que se va a mi piel, que es rica en absorción por sus redes de sanguíneas. ¿Y qué le voy a dar? Entonces hay que tener mucho cuidado. La piel absorbe. Entonces vamos a tener mucho cuidado qué sustancias dañinas nos puede hacer. Ahora, así como la absorbe, también nos previene de sustancias dañinas. Va a haber ciertas sustancias que no le va a permitir la entrada, porque como dijimos también es un órgano de defensa, ¿sí? Pero de todas maneras, entonces yo quiero que tengamos mucha conciencia de esta parte, porque no tenemos así como que el conocimiento que hasta qué nivel el órgano de la piel me ayuda o hace por mí. No nada más me viste, no nada más es mi cáscara, sino todo lo que el órgano de la piel hace por mí, todo lo que me defiende y todo lo que es capaz de hacer por mí. ¿Estamos muy de acuerdo en eso? Ok, entonces también eso nos va a defender y obviamente también presenta, entre otras cosas, una barrera frente a los efectos dañinos del sol. Habíamos hablado en alguna ocasión que si nosotros no tuviéramos la piel y nos llegara los rayos ultravioleta del sol o el sol directamente sin la piel, inmediatamente provocaríamos una quemadura dentro de nuestros órganos internos. Imagínense, la piel va a servir como una barrera de protección, lo va a filtrar, manejar como un filtro y obviamente la requerimos. El sol no es dañino. Nosotros siempre ya lo vemos el sol como el enemigo, ¿no? Y hasta lo vemos así como que aguas, ¿eh? Y le ponemos el lente y a veces ni lo volteamos ni a ver, ¿no? Cuidado conmigo. Realmente la naturaleza es sabia. Ya les dije que nos vamos a ir mucho a la parte cósmica y a la parte energética. La naturaleza es muy sabia y lo requerimos también para nuestra forma de subsistir y de vivir, para el grado de temperatura que un ser humano, para empezar, tiene que vivir. Segundo lugar, nos da la producción de vitamina D para que nos ayude a fijar nuestro calcio. Entonces es vital también, o sea, es bueno de hecho, ¿sí? Ahorita vamos a platicar de eso. Entonces, otra cosa importante es que sepamos que los excesos son malos. Yo necesito tomar el sol, pero lo necesito tomar con mucha precaución. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en los horarios adecuados y lo vamos a hacer con una protección o un filtro solar o pantalla solar y lo vamos a hacer
de manera, ahora sí que no en exposiciones muy prolongadas. Y aparte, después de una exposición al sol, voy a hidratarme líquido e hidratar mi piel externamente, porque acuérdense, dijimos que es un órgano conectado con la parte externa, pero es un órgano con la parte interna. Si lo quiero proteger y lo quiero cambiar, lo tengo que hacer de las dos maneras. Si es un órgano que está conectado con el exterior y el interior, tengo que hacerlo de dos maneras. ¿Cómo lo voy a hacer? De manera externa, protección. ¿Qué voy a hacer? Bueno, los horarios adecuados para la toma del sol es, bueno, más bien las que más me afectan es de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Esos son los horarios más fuertes. Antes de esa hora y después de esa hora, ya los daños son menores. Son las horas más fuertes. Incluso son las horas que cuando nosotros salimos a la playa son las horas que nos asoleamos, 12 del día, 11 de la mañana, 1 de la tarde, o en plena 2 de la tarde estamos tiradísimos al sol. Si lo hacemos antes de esa hora o después de esa hora, obviamente todavía hay un efecto ahí, pero ya las radiaciones van disminuyendo, ¿sí? Entonces vamos a procurar así como que al pleno mediodía, pues definitivamente no. Ahora, ¿lo puedo hacer? Sí, pero hay que protegerse. Ni tantas horas al sol y con una buena protección, ¿sí? Entonces ya me va a dar, entonces el sol ya no va a ser mi enemigo, va a ser mi amigo, me va a dar esa protección. Más bien me va a dar esa aportación que requiero y yo me voy a proteger. Entonces vamos a estar ahora sí que como muy en comunión de hacer él su función a mi organismo, a mi cuerpo humano que requiero sin causar un daño, ¿sí? Si yo tengo el conocimiento de esto, entonces yo voy a hacer del sol parte de mi vida, de mi necesidad humana, si lo podemos llamar de esa manera, ¿sí? Entonces nada más es así, pero pues estamos acostumbrados a salir incluso, dices, bueno, pues es que no estoy en la playa, sí, pero también hay sol en la ciudad y a veces estamos las horas en la calle, formados por alguna cosa, o caminando por cuadras y cuadras y cuadras, cuando te vas a un tianguis, cuando te vas a un lugar abierto, ahí te vas y no te proteges. Pues no estoy en la playa, no hay necesidad, claro que sí, ¿sí? Incluso aparentemente se ve que no hay sol y sin embargo hay un efecto dañino también. Entonces dentro de la ciudad tengo que hacer lo mismo, protegerme con un buen protector y tener la humedad adecuada interna y externa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno. Y luego vamos a tener capas. La piel no nada más es la cascarita que se ve de afuera, la piel se maneja en capas. Tenemos la epidermis, la dermis, la hipodermis. Y bueno, la capa exterior de la epidermis, en su parte superior, como lo dice ahí, está el extracto córneo. Aquí tenemos que tener mucha atención en esta parte. Mi parte externa no es que sea la parte más importante, pero yo en lo personal la tengo que considerar así porque es la que yo veo y es la que yo manejo, porque las dos capas que continúan de esta capa están hacia adentro y no la manejo yo directamente, bueno, como si la pueda tocar o le pueda hacer un cambio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esta capa tenemos el extracto córneo, tenemos 5 capas intracelulares dentro de ella. En estas capas celulares vamos a encontrar lo que es el proceso o la producción de queratina. Hay una formación de queratina que son las células muertas porque hay una renovación de células. Estas células se van renovando cada 28 días, mueren y renacen. Y este proceso hace que haya queratina. ¿Sí? Capita de células muertas en la parte superior de la piel, de la epidermis, y esta es buena. Hablábamos de una barrera de protección contra los daños externos del sol o de algunas otras sustancias. A través de esta queratina que se forma en la capa superior de la piel es como se forma la barrera de protección. Dentro de esta también se encuentra la producción de melanina. En las capas celulares hay la producción, lo que se llama en las células los melanocitos que hacen la producción de la melanina, que es la responsable de la coloración de la piel. Todo se maneja a nivel capas celulares de la epidermis. Y es muy importante esto que se lleve a cabo, pero que no se lleve a cabo de manera excesiva. Es decir, que no haya un exceso de queratinización en la capa epidérmica, ni que haya un exceso en la producción de la cantidad de melanina. Los melanocitos no se elevan, o sea, no aumentan, pero sí se aumenta la capacidad de la coloración o disminución en la coloración de la producción de esta melanina. Por eso es que a veces se forman esas manchitas, ya sea en oscuras, o la que conocemos como paño, o las que son blanquitas, las que carecen de color. Ya sea una porque se eleva la cantidad de producción en su coloración o la disminución de esta. Y se forma en esta capa, eso significa que se hace a nivel celular, a nivel células.
Por eso les decía que hay que tener mucho cuidado cuando esto se hace de manera excesiva o al revés, se disminuye. Tiene que tener un equilibrio para que se pueda llevar esa producción de manera normal y no haya ningún tipo de alteración en pigmentación o en lo que es en la capa externa de textura, en lo que es la piel. Cuando esta se presenta, eso significa que las células están teniendo un cambio, ¿sí? Están teniendo un daño y entonces por eso es que están provocando que haya este tipo de alteraciones en la piel, ¿sí? Entonces es muy importante esto porque no es nada más externo, que sí me daña, porque ya hablamos de la epidermis, que es la que tiene el contacto con la parte externa, y hablábamos del exceso de la toma del sol, hablábamos del exceso o manejo de productos químicos inadecuados. ¿Sí me puede provocar algo en la piel? Sí. Pero este puede ser un daño leve, un daño superficial, si es que mi causa interna, o sea, mi condición orgánica interna, está de manera adecuada. El daño que yo pueda provocar puede ser una quemadura o puede ser una alteración por un químico externo y lo que me pueda provocar se va a ir, o sea, va a empezar la regeneración y la renovación en la piel y este problema se retira. Sin embargo, yo tengo una alteración en mis órganos internos y entonces ese daño no se va a retirar así de fácil, inclusive puede agravarse y tener una consecuencia de todavía un daño más severo. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque nosotros pensamos que cualquier alteración es cuestión externa y nada más me ocupo de lo externo. Me pongo cremitas, me pongo esto, me pongo el otro y lo trato de manera externa nada más. Porque aparte dicen, sí, es que yo no tenía manchas, pero fíjate que me fui, esto es un caso que alguna vez yo tuve en consulta y me decían, me fui a una cama bronceadora y a raíz de eso se me pigmentó la piel y son meses y meses y meses y es hora que yo no hago una reversión de este problema. Y es por causa de la cama bronceadora. Claro, la causa de la cama bronceadora fue, por así llamarlo, la pequeña gota que derrama el vaso de una cuestión interna que ya estaba. Una persona en una condición interna normal, a lo mejor le puede haber provocado nada más el bronceado y una pequeña resecada en la piel. Y la descamación que se lleva a cabo después de que te bronceas, porque ya saben que cuando nos bronceamos hay una descamación, y dicen, ay, me estoy descarapelando, ¿va? Eso quiere decir que se está haciendo la renovación de las células y eso es célula muerta para volver al estado normal a la piel, ¿sí? Porque la piel tiene la cualidad y la capacidad de regenerarse por sí misma, solita lo hace, pero a veces es tanto el daño que nosotros le hacemos a la piel que la piel llega un momento que ya no puede y entonces empieza a verse alterada en sus funciones. Entonces, si esta persona de la cama bronceadora no hubiera tenido una condición hormonal, digestiva o hepática, etcétera, en los órganos internos, esta pigmentación que tenía de la piel no se hubiera presentado o se hubiera presentado en una temporada muy pequeña, se hubiera pasado el bronceado y a lo mejor se hubiera quitado. O simplemente, como les digo, no se presenta, no pasa nada, el bronceado y hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, se quedó con el paño y el paño muy, muy, muy severo y es ahora que no se le quita. ¿Por qué? Porque él fue detonante de su causa interna, ¿sí? Si no hay causa interna, no hay detonantes. Claro que decimos, hay un cambio en la textura de la piel, un cambio en la coloración de la piel, por supuesto que lo va a haber. ¿Por qué? Porque vamos avanzando de manera fisiológica a los cambios debido a la edad. La edad y esos cambios que nos da, pues obviamente va también así como cambia el cabello y que las canitas y demás, cambia también la piel. No va a ser la misma la piel de a tus 20 años, a tus 40, a tus 60, etcétera. Obviamente, pero es algo normal, es un proceso fisiológico normal. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, se va a dar de manera no tan severa, porque muchas veces los cambios fisiológicos debido al cambio en la edad, porque hay un cambio en la edad en las hormonas, pues empezamos, por ejemplo, un ejemplo palpable es las personas, las mujeres en la etapa de la menopausia. ¿Cómo cambia la piel? Se empieza a oscurecer, se presenta el paño o mucha resequedad en la textura de la piel, hay adelgazamiento incluso en la piel. Es normal en la edad. Si yo tengo una condición interna alterada y aparte no cuido mis condiciones externas, se va a ver todavía mucho más marcada, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta todas estas cosas. Ok. Y aquí tengo este dibujito que me gusta mucho enseñarlo para que vean toda la conexión que tiene entre una capa y otra. Y ahí dice, bueno, ahí ya hablamos de lo que es el receptores táctiles y del dolor en la piel, que hablábamos que ahí es donde sentimos tanto lo bonito como lo feo, ¿verdad?
Y hablamos ya de la dermis, que está compuesto por dos tipos de fibras del colágeno y elastina, que puede ser, como le llamamos nosotros también, el esqueleto de la piel, lo que nos da la turgencia, lo que nos da el soporte a los golpes, como yo lo mencionaba, ¿sí? Y también tenemos elementos ahí que lo que hablábamos también, los vasos sanguíneos, los linfáticos, glándulas sudoríparas, etc. Es más, nosotros podemos ver aquí cómo están las capas conectadas una con la otra. Las redes nerviosas, las linfáticas, las sanguíneas van conectadas unas con la otra de abajo hacia arriba y sale al exterior. Y esto, obviamente ya no nos fuimos más abajo, pero si hiciéramos un dibujo o un estudio más abajo de esto, pues ya estaría conectado con los demás órganos, ¿sí? Con las otras redes sanguíneas que nos conecta al resto de los órganos, ¿sí? Y aquí vemos los adipocitos, la grasita, que es la que se tiene que producir. Se tiene que producir porque finalmente se nos va a dar la humedad, ¿sí? Nos va a dar la humectación en nuestra piel para que también nos pueda dar una buena y adecuada producción de colágeno y elastina, de ácido hialurónico que nos da la humedad, para que de verdad tengamos una buena turgencia, una buena textura y no haya los pliegues marcados como llamamos también líneas de expresión o las arruguitas, que ya es como que el siguiente paso de la línea de expresión, también por causas fisiológicas de la edad. Pero también hemos visto que muchas personas de cierta edad no dicen, ni una arruga tiene, mendiga, qué gorda me cae, ¿sí o no? Y hay personitas de 20 y tantos años que las ves con las líneas muy marcadas. Entonces, no tiene que ver al 100% lo que yo decía de un cambio fisiológico ocasionado por la edad, sino también es un cambio fisiológico ocasionado por alteraciones en mi organismo y por ende en mi piel, ¿no?